Gracias a los músicos por acompañarnos. Amén. ¿Cómo está? ¿Bien? Un poco más animado, ¿no? Que ha sido el calor, se puede respirar. Estamos un poquito mejor. Acompáñenme, por favor. No sé si los chicos alcanzaron a leer, pero le envío un mensaje hace un rato al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17. Y estos versículos hablan del propósito por el cual estamos aquí en esta noche. Y dice que toda escritura, hablando de la palabra de Dios, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El verso 17 dice el propósito. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo siempre digo que la Biblia es nuestro manual de vida. Todo lo que está escrito ahí es para enseñarnos cómo debemos obrar, cómo debemos caminar, cómo debemos vivir aquí en la tierra. Por eso dice que la palabra de Dios tiene esa utilidad de corregir cuando es necesario, de exhortar cuando es necesario, de consolar también, porque todos vivimos diferentes etapas, diferentes procesos, pero la palabra de Dios tiene respuesta para toda necesidad humana. Así que es mi anhelo, hermanos, que usted en esta noche pueda ser saciado por esta palabra. Es mi anhelo que la palabra de Dios que dice que no vuelve vacía, pueda encontrar en sus corazones una tierra fértil en esta noche. Puede encontrar una mente sin distracciones, que puede encontrar un corazón deseosos de ser instruido, que puede encontrar en nuestro ser interior un anhelo por ser corregido, por ser consolado, por ser redarguido, como dice la palabra. Si no, no tiene sentido el tiempo que estamos aquí. Para esto vinimos, para adorarlo y para ser instruido, dice, en justicia. ¿Para qué? Para luego ser preparado, para ser perfeccionado para toda obra buena aquí en la tierra. Amén. Si usted ha entendido estos dos versículos, es entonces que yo le voy a pedir toda su atención por estos 25 o 30 minutos. No se distraiga con nada, por favor. Preste atención a cada palabra que el Espíritu Santo nos hable, porque yo antes de preparar este sermón he estado mucho tiempo delante del Espíritu Santo. Señor, dame una palabra precisa para ese tiempo, para esa noche, conforme a lo que usted está viviendo, conforme a lo que la iglesia del Señor necesita en esta noche para ser alimentada. Amén. No se distraigan, quédense tranquilos, ellos ya van a utilizar una ubicación. Usted míreme a mí, por favor. Así podemos estar concentrados en lo que la palabra nos dice en esta noche. Quisiera hablar sobre nuestra administración del tiempo. Acompáñenme, por favor, a Efesios, capítulo 5, verso 15 y 16. Mire si no se cumple lo que acabamos de leer hace un rato. En estos versículos hay mucha instrucción. En estos versículos hay mucha guía para nuestra vida. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren cómo andan, dice el apóstol Pablo. Aprovechen bien el tiempo. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y en esta temporalidad, en este tiempo que Dios nos ha dado para vivir aquí en la tierra, el consejo que nos da el apóstol Pablo, que podamos aprovechar bien el tiempo.
El recurso más valioso que Dios nos entrega cada día es el tiempo. Y te hablo de un recurso valioso porque eso no se renueva. Eso se gastó y se gastó. No hay forma de volver a recuperarlo. Por eso es nuestra responsabilidad saber administrar bien el tiempo. Hace un tiempo atrás escuché una frase que decía: las finanzas están compuestas por el dinero, pero la vida está compuesta por el tiempo. En las finanzas administramos dinero, pero en la vida administramos tiempo. Y es el consejo del apóstol Pablo de administrar bien ese tiempo. Estos versículos que hemos leído nos marcan una dirección. ¿Cuál es el consejo apostólico? Vivan como sabios y no como necios. Y el segundo versículo marca que la administración del tiempo marca la diferencia entre el hombre que es sabio y el hombre que vive bajo una necedad. El necio por lo general pone como prioridad el placer y el entretenimiento y se transforma en un eterno soñador. Pero el sabio toma el placer y la distracción como el resultado de una vida disciplinada para poderla llevar adelante. Acompáñame ahora al libro de Eclesiastés, verso 3, verso 1. Eclesiastés 3, verso 1. Dice aquí el predicador: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. En los versículos siguientes dice: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Todo tiene un tiempo debajo del sol, dice, y todo tiene una hora. Por un lado se nos enseña la necesidad de administrar bien un tiempo. Y por otro lado se nos enseña que todo tiene su tiempo y que la administración de estas dos cosas, del cuidado y el tiempo favorable de Dios, nos lleva a tener una vida con sabiduría. El entender todo esto tiene una parte fundamental en nuestras vidas, porque hay tiempos y tiempos marcados por Dios para que desarrollemos cosas en nuestras vidas. Como por ejemplo, Dios determinó un tiempo para que la mujer pueda gestar un niño, y es en la juventud, donde están todas las fuerzas, todos los nutrientes. Al hombre también lo dotó de vigor, de fuerzas, para que en los primeros años de su vida, en su temprana edad, pueda empezar a formarse en aquello que le ayudará a sustentar una familia el día de mañana. Todo tiene su tiempo. Cuán sabio ha sido el Señor de determinar los tiempos en nuestras vidas y nosotros de vivir en esos tiempos que Dios determinó para ser exactos y certeros. Ahora, una herramienta eficaz de esa administración es el orden y la disciplina que nos enseña la palabra de Dios. Orden y disciplina como las herramientas necesarias para poder administrar el tiempo que el Señor nos da. Mucho hemos hablado en los discipulados sobre esto, pero a modo de repaso te voy a decir esto, que la disciplina crea hábitos sanos, hábitos que nos llevan a progresar, a crecer, a madurar. Y cuando esos hábitos son guiados por el Espíritu Santo, nunca van a contradecir la vida de Cristo. Nunca van a contradecir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, sino que si consultamos a Dios, consultamos al Espíritu Santo anticipadamente, el Espíritu Santo nos llevará a una planificación sana y útil para nuestras vidas. Amén. Una planificación con sabiduría de lo alto.
Una planificación ordenada siempre te va a llevar al cumplimiento de las metas que te hayas propuesto en esta vida. También quiero aclarar que la vida en el Espíritu no es una vida improvisada. Es una cuestión de disciplina. Muy excepcionalmente Dios podrá alterar un orden para que se cumpla su propósito, pero normalmente Dios obra de una forma disciplinada, prevista y planificada desde la eternidad para con todos nosotros. Vemos al principio de la Biblia, en el Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué es lo primero que hace Dios? Es poner orden ahí. Lo primero que hace Dios es separar todo para ordenar y pone orden en todas las cosas. Por ahí escuchamos que la gente que no tiene al Dios basa su fe en la suerte. Dice, ojalá tenga suerte en esto. Ojalá la suerte me acompañe. Qué suerte que tenés cuando a alguien le sale bien las cosas. Sos un suertudo. Pero nosotros los hijos de Dios no creemos en la suerte. Creemos en un destino de gloria planificado por Dios para cada uno de sus hijos, guiados por el Espíritu Santo para cumplir nuestra función aquí en la tierra. Entonces yo creo que ¿cómo se llega al éxito de las cosas? Se llega con preparación, con disciplina, y luego Dios pone la oportunidad delante nuestro. Cuando Dios pone la oportunidad y te encuentra preparado, te encuentra disciplinado, ahí llegas al éxito. Pero ¿cuántas personas les llega la oportunidad en la vida y lo encuentra totalmente descuidado, lo encuentra totalmente fuera de preparación para lo que Dios quiere hacer? Hermanos, los disciplinados llegarán a los lugares donde los soñadores anhelarán llegar. Pero es la planificación y la constancia que te lleva a cumplir los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nos toca vivir tiempos de desierto, ahí sí necesitamos el milagro de Dios, porque en el milagro no hay recursos. Pero cuando llegas a la tierra prometida necesitas de la planificación, necesitas del trabajo y del esfuerzo para que Dios te lleve a los frutos. En la tierra prometida, la cual produce leche y miel, necesitas preparar la tierra, necesitas sembrar, necesitas cosechar. Por eso es tan importante que muchas veces insistimos de acá del púlpito, saber en los tiempos que estás viviendo. Si estás en un tiempo de desierto, esperás en Dios. Pero si ya estás en la tierra prometida, comenzá a trabajar, comenzá a planificar, comenzá a buscar la guía de Dios. Porque el fruto va a llegar, pero tendrás que esforzarte primeramente para llegar a todo eso. Por algún motivo, yo creo que muchas veces se enseñó mal o abrazamos un pensamiento del evangelio totalmente equivocado. Dios me va a proveer todo. Y nos quedamos ahí esperando a que Dios haga todo por nosotros. Pero no es así. La provisión viene de Dios, pero a nosotros nos toca trabajar para conseguir esa provisión. En el capítulo 1 de Josué, si lo leemos detenidamente, en 3 oportunidades el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Nuevamente le dice, esfuérzate y sé valiente, para que todo lo que emprendas, yo estaré contigo, dice el Señor. Pero requiere un esfuerzo, requiere la necesidad de una preparación y de un trabajo previo. Hermanos, las metas no son el fruto de una improvisación, sino todo lo contrario, de una planificación y una disciplina para luego llegar a esos frutos. ¿Cuántas personas vemos que comienzan con ímpetu algunas cosas y la dejan a mitad de camino? Te hablo de un trabajo, de un emprendimiento, de una carrera universitaria, y no llegan. Pero no porque Dios no esté dispuesto a darles, sino porque se quedaron
sin la perseverancia, sin la disciplina, sin la capacitación necesaria para que Dios te ayude a cumplir todo eso. Constancia y disciplina como las herramientas necesarias para administrar bien los recursos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hermanos, el progreso se gesta en la disciplina. No hay progreso si no somos disciplinados y ordenados. Vamos nuevamente a la palabra, Eclesiastés 9, verso 11. Dice el autor del libro, el predicador, me volví y vi debajo del sol, dice, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que, preste atención a esto, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. La mayordomía del tiempo que se nos ha entregado requiere disciplina o está fundamentada en la disciplina que Dios nos da a través de desarrollar un carácter en Dios, a través del dominio propio, a través de la constancia de saber de que Dios está al control de todas las cosas y nada escapa de su cuidado. A veces el demonizar la disciplina nos puede llevar a la improvisación, pero la improvisación no es la de todos los días. La improvisación es para aquellas cosas que por ahí surgen y no podemos manejar, pero a nosotros nos toca vivir ordenadamente, a nosotros nos toca vivir con sabiduría, a nosotros nos toca tomar de los recursos que te da la palabra de Dios para poder vivir sabiamente. Por eso es que pagamos un seguro de auto, abonamos una jubilación, pagamos la cuota de la obra social. Todo esto es parte del orden con el cual debemos vivir. Les puedo asegurar que a mí no me gusta pagar todo esto, igual que a usted, pero es necesario para que cuando venga lo imprevisto usted esté cubierto. Dios nos da y nos capacita en sabiduría para estar preparados con recursos. Una vez había una discusión familiar en casa. Yo modifiqué unos portones de casa y las rejas que me sobraron le metí reja a todas las ventanas. Y algunos me tildaron de falta de fe. Pero yo creo que si Dios te da la capacidad de hacer una reja, te da los recursos, y vos no la haces y la colocas y después te entran a robar, hermanos, Dios nos da todo lo que necesitamos, dice la palabra. Tenemos que tomar de lo que Dios nos da los recursos y ser productivos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando vengan los imprevistos no nos encuentre desprevenidos y no saber qué hacer. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en los consejos, en los múltiples consejos que le da. Dice, ocúpate de la oración, ocúpate de la palabra, ocúpate de ti mismo, ocúpate de la doctrina. En una palabra le dice, no estés ocioso, ponete a trabajar, sé disciplinado. Hermanos, la diferencia entre una iglesia de reino y una iglesia religiosa es en la forma que te presentan el evangelio. El evangelio religioso es un evangelio subsidiado. Quédate tranquilo que Dios te va a proveer todo. Y lo único que ha hecho ese evangelio es delegar responsabilidades y no llevarnos a asumir lo que realmente tenemos que hacer cada uno de nosotros aquí en la tierra. Una mentalidad de subsidio dice, Dios me va a dar trabajo, y se esconde en esa falsa de fe y no se prepara. Para cuando Dios le da la oportunidad, Él no está preparado, no tiene un oficio o una carrera que se prepara para el futuro. Hermanos, Daniel y José en la Biblia no fueron elegidos porque sí, fueron elegidos porque se encontró en ellos unas capacidades diferentes al resto. Cuando salió la oportunidad de la vida al encuentro, ellos estuvieron preparados.
Y por eso fueron de éxito. Y por eso están en la Biblia para ejemplos de cada uno de nosotros. ¿Me está entendiendo, iglesia? La iglesia de reino es todo lo contrario. Te marca un orden, te marca una disciplina. Te anima a ocuparte de las cosas. Haz esto, dice la palabra, esfuérzate en la gracia. Haz morir al viejo hombre, haz morir las cosas terrenales. Velen en oración, oren sin cesar. Ese es el accionar que tenemos que tener como iglesia. Y Dios acompaña ese accionar. Cuando nos ve que buscamos sinceramente agradar a Dios. Hace poco hablaba con un pastor amigo y él me decía una gran verdad. Él es contratista y da trabajo a muchas personas. Él es un contratista del Estado y terceriza mucho trabajo. Y me dice, hablando de esto que trabajábamos a veces con los hombres, ¿no? Y me dice, Marcelo, ¿por qué yo le voy a dar trabajo a un creyente que no está preparado? Decime, ¿cuál es la obligación moral que yo tengo con una persona que va a la iglesia pero no se preparó? No se ocupó de aprender, no se ocupó de tener un oficio, no se ocupó de hacer una carrera. ¿Qué obligación yo tengo para con él? Cuando yo tengo responsabilidades para cumplir con mi trabajo, voy a buscar al mejor de todos. Si es creyente, mejor. Pero si no lo es, lamentablemente no lo ocupo. Y es una triste realidad que a veces vivimos en las congregaciones. Estar preparado para cuando Dios marque la oportunidad, podemos hacer la diferencia. Me decía este pastor, voy a buscar al que esté preparado. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de estar preparado quiere decir que él se ocupó de estar preparado. Y eso ya me dice que va a ser una persona responsable. Hace 2 domingos atrás estuve con otro pastor, René Crivelli, y me contaba porque la iglesia de él tiene una característica. Tiene 30 miembros, pero los 30 miembros son todos jóvenes, menos de 30 años. Y me contaba el trabajo de él de formación de cada uno de esos jóvenes, ¿no? Y me dice que dentro de los 30 hay un joven arquitecto que se recibió en la Universidad Nacional con las mejores notas. Pero no solamente tenía mejores notas, sino que él se ocupó de ir a diferentes empresas a trabajar a honores para poder adquirir experiencia. Una de esas empresas fue la Cooperativa Horizonte. Y él, después que se recibió, la Cooperativa Horizonte lo ha empleado para manejar todo lo que es las construcciones de Carlos Paz. Y eso ha favorecido a la iglesia porque también ha traído trabajo a jóvenes de la iglesia poder participar ahí. Uno solo que se destacó, trae beneficios para muchos. Amén. En lo laboral es necesario tener las mejores herramientas y el conocimiento necesario para ser eficaz en el trabajo. Y esto traerá como consecuencia una buena administración del tiempo. No es lo mismo ir a cavar un pozo con una pala que ir a cavar el pozo con una máquina. Termina en mejor trabajo y termina en un tiempo anticipado. Hermanos, necesitamos una generación de profesionales. Y no se puede ser profesional si no somos disciplinados. Los hijos de Dios entendidos en los tiempos se preparan para el futuro. Los hijos de Dios entendidos en los tiempos no se quedan dormidos en los laureles, sino que buscan en oración, en recursos, en Dios, en aquel que es dueño de todas las cosas, una guía para salir adelante. Lo que leímos hace un rato en Eclesiastés es real. Oportunidad y tiempo lo tenemos todos. En algún momento de la vida sale esa oportunidad, pero es necesario que te encuentres preparado. Es necesario que te encuentres capacitado para lo que tenés que hacer. Hoy en día es mucho, siempre uno pretende ganar mucho dinero. Pero ¿te ocupaste de eso? ¿Te preparaste? ¿Fuiste profesional para que puedas ganar un buen dinero?
En el plano natural se requiere de esfuerzo para poder llegar a cumplir metas. En el plano espiritual es igual. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto estamos dispuestos a ser disciplinados para poder hacer a aquellos que Dios nos ha encomendado? ¿Cuánta formación hay en nosotros para ser profesionales también en la obra de Dios? En 1 Corintios capítulo 1 el Señor dice que Él escogió para salvación lo vil de este mundo, pero para extender el reino, para predicar su evangelio, Él escoge a los mejores. Trasciende a través de los mejores, de esa capacidad que Él pone en cada uno de nosotros. No sé si a usted le tocó escuchar alguna vez, gracias a Dios eso ya no ocurre casi, pero llegaba la hora de dar testimonios y algunos testimonios, en vez de glorificar a Dios, daban vergüenza de Dios. Ay, que me paró la caminera y gracias al Señor cegó los ojos de ellos para que vean que no tenía el cinturón. Me presenté a probar una materia y oraba al Señor que me aprueben, pero no había estudiado. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de esos testimonios? Esos testimonios no glorifican a Dios porque no es parte de su diseño. El diseño de Dios es esforzate, sé valiente y yo te voy a acompañar. Pero no quieras engañar a Dios y a su obra o manipularlo, porque Dios no es así. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Si ustedes captan la idea de este versículo, es tremendo. A mí me voló la cabeza. Quizá lo leí 1000 veces, pero el Espíritu Santo me habló nuevamente con esto. 1 Corintios 9:24. Dice así. 1 Corintios 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. El consejo del apóstol es, corre de tal manera que te puedas llevar ese premio. Todos participamos aquí en la tierra, pero dice, corre de tal manera que puedas alcanzarlo. Esforzate, sé el mejor en tu sala de estudio, sé el mejor en tu lugar de trabajo, sé el mejor en donde Dios te ha puesto, porque de esa forma manifestamos a Cristo. Amén. Hace poco estaba leyendo la biografía del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo. Es un muchacho que no tiene las cualidades que tiene Messi. Messi, él le sale todo naturalmente, pero Cristiano Ronaldo no. Lo que él logró fue a base de desarrollarse físicamente, de desarrollarse a través de la disciplina y el esfuerzo. Él logró llegar al lugar donde está. ¿Pero por qué le traigo esto? Porque la nota que yo leí, él estaba preparando a su hijo en las mismas condiciones. Él le estaba enseñando a su hijo a ser disciplinado. Le estaba enseñando a su hijo cómo debe enfrentarse al mundo. No es con salir a gastar la plata que ganó papá. Él estaba enseñando que él también necesitaba ser disciplinado para poder llegar al éxito. Y yo pensaba, si un hombre que no tiene a Dios hace eso con sus hijos, ¿por qué no es que lo hacemos nosotros con nuestros hijos? Exigirles, disciplinarlos, corregirlos cuando es necesario. Vamos a un último versículo, por favor. Proverbios 22, verso 6. Un versículo muy conocido para nosotros. Dice así, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es instruir? Instruir es formar. Instruir es es transmitir conocimiento. Instruir es transmitir vivencias. E instruir también es ser modelos para ellos. Te lo voy a repetir nuevamente. Instruir es formar, es transmitir conocimiento, es transmitir vivencia y ser modelos para ellos. La tarea de los padres
tenemos la responsabilidad de formar y de acompañar a nuestros hijos en esta vida. Y eso no se logra si no hay disciplina. Disciplina para corregir, pero disciplina para crear un carácter que los lleve a empezar y a terminar las cosas. Es darles a ellos las tareas para crecer en un sentido de responsabilidad. Tender las camas, acomodar su cuarto, ir a hacer los mandados, enseñarles a estudiar, a hacer las tareas, a concurrir a clases. Cada día que tu hijo pierde de ir al colegio, un día que pierde de poder aprender para poder enfrentar la vida. Instruirlos a separar un tiempo también para el devocional, para un tiempo de oración. O sea, la instrucción es crear en ellos un corazón responsable. Y una vez que ese corazón responsable se desarrolla en ellos, están preparados para enfrentar la vida. Amén. Los invito a ponerse de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen. Se nos ha dado una vida con un tiempo determinado aquí en la tierra. Dice la Biblia que el tiempo estimado es entre 70, 80 años los más robustos, pero en fin es un tiempo determinado. Algunos el Señor ha acortado esos tiempos, a otros el Señor en su gracia ha alargado esos tiempos. Lo importante y el consejo apostólico es ser buenos administradores de ese tiempo para marcar la diferencia entre una vida de necedad y una vida de sabiduría. Amada Iglesia del Señor, no nos podemos dar el lujo de vivir una vida fuera de los mandamientos y los principios que estableció la Biblia. No nos podemos dar el lujo de vivir neciamente cuando tenemos todo el consejo de la palabra y el favor de Dios para con nosotros. No podemos darnos el lujo de no aprovechar el tiempo. No podemos darnos el lujo de no administrar sabiamente lo que Dios nos ha entregado. Y antes de finalizar esta prédica, yo quisiera que pudiéramos confrontarnos. Hay personas de diferentes edades. Aquí hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que puedas analizarte a la luz de esta palabra si los 20, los 30, los 50, los 70 años que has vivido, realmente lo has vivido sabiamente, lo estás viviendo administrándolos como Dios nos pide de sus vidas. ¿Qué cosas he logrado en la vida? ¿Lo que logré fue casual, fue intencional, fue un milagro o es el resultado de un trabajo planificado, serio y constante bajo la guía del Espíritu Santo? Quisiera hablarle a los jóvenes. Este mensaje es para que aproveches bien el tiempo con sabiduría, siendo productivos. La juventud es el tiempo indicado por Dios. Y como dice la Biblia, todo tiene su tiempo, todo tiene la oportunidad y la hora debajo del cielo. La juventud es el mejor tiempo para formarnos, para edificarnos y para prepararnos para la vejez. El llamado de este mensaje es a vivir de tal manera que alcancemos sabiduría y podamos llevar la tarea encomendada. Aprovechar bien el tiempo, ¿sabe qué quiere decir? Hacer un buen uso del tiempo para poder cumplir la tarea en el tiempo asignado, y con las fuerzas asignadas. Hay tareas que Dios espera de nosotros de acuerdo a las fuerzas que Él nos ha dado, de acuerdo a la luz que Él ha añadido a nuestras vidas. Pero todos son recursos que debemos aprender a administrar bajo la guía del Espíritu Santo.
Señor, en esta noche, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra es clara en enseñar. Tu palabra es clara en exhortar. Y tu palabra es clara en consolar nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos aprovechar bien el tiempo que tú nos has prestado para vivir aquí en la tierra y poderla vivir sabiamente, siendo productivos para el reino de los cielos, siendo productivos conforme a la asignación que tú has determinado para nuestras vidas, Señor. Que seamos hallados dentro de esas obras que dice tu palabra, que fueron diseñadas desde la eternidad. Obras que tú planeaste para cada uno de nosotros en el tiempo correcto y en el momento correcto, Señor. Padre, sé que en ti nunca es tarde para corregir. Nunca es tarde para volver al camino, a la senda que tú has marcado para cada uno de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Gracias por el Espíritu Santo que nos da esa posibilidad de entender tu palabra como el consejo para vivir aquí en la tierra, Señor. Señor, oro por los padres, por aquellos que están en esa edad, que están formando a sus hijos. Dale sabiduría, Señor. Dales la gracia necesaria y la disciplina para poder criar a ellos en el temor del Señor y formar hombres y mujeres responsables para tu reino, Señor. Señor, oro también por los jóvenes, Señor, por ese hermoso tiempo que tú regalas en vida a cada uno de nosotros, la juventud, la fuerza, el vigor, para que puedan utilizarlo sabiamente, Señor. Para que busquen cada día ellos vivir en dependencia de ti, aún siendo jóvenes, Señor. Tu palabra dice que de esta forma multitud de pecados serán cubiertos, multitudes de errores no se producirán si siguen el consejo divino de la palabra, Señor. Oro por ellos, Señor, para que sea abierto el entendimiento en esta noche y puedan ver con claridad el propósito por el cual están aquí en la tierra, Señor. Señor, oramos por los niños, Señor, por los que vienen detrás nuestro, por los que un día ocuparán lugares de autoridad, Señor, para que ellos sean formados e instruidos en la palabra, pero también instruidos con padres que sean modelos para ellos, Señor. Abuelos que sean modelos para ellos, tíos que sean modelos para ellos, Señor. Señor, sean guardados esos corazones en ti, Señor. Porque mientras estemos aquí en la tierra necesitamos una total dependencia a ti, Señor. Señor, quita todo desorden de nuestras vidas. Quita toda vagancia, toda falta de esfuerzo. Quita toda mentalidad que no sea productiva conforme a lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Señor, en los tiempos de desierto esperamos milagros, pero en los tiempos de la tierra prometida planificamos, nos esforzamos y caminamos bajo la dependencia del Espíritu Santo para producir frutos de justicia que glorifiquen tu nombre, Señor. Señor, descanso en la obra del Espíritu Santo en cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, Señor. Y que este mensaje pueda arrojar luz donde hay oscuridad, Señor. Que este mensaje pueda arrancar todo lo que no pertenece a Cristo y podamos ser formados en la instrucción de tu palabra, Señor. Gracias por poder escucharte. Gracias por poder ser instruidos. Y gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor por unos segundos. Gracias por escucharme. Que el Señor les bendiga en esta noche.